Bueno, le damos la bienvenida a Casa Marx una vez más. Muchas gracias por venir a esta presentación de este libro Mariátegui y Teoría y Revolución. Estamos acá con Rolando y con Laura, que son docentes de la Universidad Nacional de Comahue y son amigos de la casa. La idea es hacer una primera ronda de intervenciones y después abrir para que quien desee pueda intervenir o hacer preguntas o lo que sea. Lo único que le vamos a pedir es que se acerque para hacerlo con el micrófono, porque esto lo vamos a filmar para publicarlo en el suplemento Ideas de Izquierda, y es odioso que no se escuche lo que dice la gente, solamente lo que decimos nosotros acá. Así que no es necesario venir hasta acá arriba, pero con agarrar el micrófono es suficiente. Adelante está nuestra librería, ahí pueden comprar el libro si quieren hacerlo, o cualquier otro de los libros de nuestro catálogo. También pueden visitar la biblioteca, donde hay tanto material de archivo como libros. Está la colección de libros de Tutti Gadano, hay libros que donó también Camila Brune, además los libros nuestros, ¿no?, habituales de la biblioteca de Casa Marx, así que también les dejo la invitación para conocer la biblioteca. Bueno, vamos a arrancar con una ronda de intervenciones de más o menos 15-20 minutos y después hacemos la apertura para conversar con ustedes. Mari Combuché, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco la invitación de Juan en este espacio que ya sabemos que se vienen dando varias actividades desde hace un tiempo, y creo que en este periodo, en esta coyuntura de desasosiego, de sorpresas electorales, de remake neoliberales, etcétera, etcétera, al menos desde el punto de vista, lo mejor que hay es tomarse un par de vinos y establecer espacios de debate, de teorías, ¿sí?, que nos permitan tratar de entender la realidad y pensar soluciones alternativas de tipo revolucionario al presente en el cual estamos inmersos, ¿sí? Mi idea es lograr esos dos propósitos, ¿sí? Tomar los vinos y tener debates de tipo teórico. A ver, creo que todas conocemos la rigurosidad de Juan en lo que hace sus análisis, tanto por su texto sobre Gramsci y otros escritos, pero acá creo que se excedió, ¿sí? Trabajó aspectos de José Carlos Mariátegui, que creo que hasta ni Mariátegui conocía de su propia vida, y esto creo que es rico, que es importante, porque José Carlos Mariátegui, uno de los intelectuales más sustantivos e importantes de la historia de América Latina, merecía ese trabajo, merecía ese abordaje, y donde también es cierto que Mariátegui es un intelectual, una figura que con el paso del tiempo algunos de sus enemigas lo han comenzado a revalorizar y a tergiversar. Por ejemplo, el estalinismo, que durante 30, 40, 50 años negó los aportes de Mariátegui, ya en los 60, los 70 comenzó a hacer una rehabilitación de Mariátegui, distorsionando muchos de los criterios y de los planteos de Mariátegui, ¿sí? Malditos de malditas estalinistas, sería primera afirmación. Pero también lo ha hecho el populismo. Y pienso, hay un programa en televisión pública de José Pablo Feynman, intelectual interesante, sólido, quizás lo mejor dentro de la intelectualidad peronista, que también ha trabajado, escrito sobre Mariátegui, pero que en ese programa, por ejemplo, reivindica a Mariátegui como el primer nacionalista latinoamericano, ¿sí? Categoría bastante confusa y quizás hasta en algún sentido contradictoria, ¿sí? Y uno diría, malditas populistas. Pero también es cierto que desde la academia, la parte de historia, lo hemos puesto a José Carlos Mariátegui como un especialista en Perú, peruanista, como un antecedente importante, y quedó ahí. No se han rediscutido y planteado otros enfoques y otros abordajes de Mariátegui, ¿sí? Malditas latinoamericanistas, lo cual me incluye, ¿sí? Complicado, tendría que hacer terapia con algunos
una psicóloga que sea especialista en Mariátegui y en los debates latinoamericanos, ¿sí? Digamos, pero esto es complejo, pero digo, se ha hablado y escrito mucho sobre Mariátegui, pero más allá de los usos y quizás más el uso y malos usos que se ha hecho sobre Mariátegui, depende de la postura donde lo estemos planteando, en muchos sentidos se ha disminuido su obra, se la ha cristalizado y de alguna forma se lo ha sacralizado. Y digo, y Mariátegui, y esto tiene que ver propiamente con lo que es el área en el cual uno trabaja, uno investiga, con Mauricio, con el colega que está acá presente, que es el de América Latina, y Mariátegui es mucho más que sus análisis y posturas con respecto al Perú. Es un Mariátegui que analiza la Revolución Mexicana, que analiza una cantidad de situaciones internacionales, ¿sí? Que ocurre en todo el proceso en China, qué es lo que ocurre en el Asia, qué es lo que ocurre en Persia, etc. Entonces digo, la virtud, una de las tantas virtudes del texto de Juan es la de refrescarnos que Mariátegui es un pensador complejo, rico. Alguien diría, es un pensador y un intelectual de coyuntura. Y quizás, pero creo que planta muchos elementos en esa teoría incompleta que señala Juan, para ir pensando más allá de la medida de duración. Pero digo, no sé, pienso bastante en el tema de la coyuntura, en primer lugar, por la vida de Mariátegui. Acá hay una dimensión humana de Mariátegui. Mariátegui muere a los 35 años, fue una persona que gran parte de su vida fue discapacitado. En los últimos años le cortaron la pierna, tenía varios hijos e hijas que alimentar, ¿sí? Es una tarea, digamos, de mucha vitalidad, de mucha energía la que tuvo que realizar, ¿sí? Construir teoría, elaborar no solo los 7 ensayos, sino otros textos, tratar de fundar, y de hecho lo hizo, el Partido Socialista Peruano, crear organizaciones desde el punto de vista sindical, debatir con la internacional comunista que estaba establecida en ese momento en el Congreso en Buenos Aires, y en medio de muchas penurias de tipo económica, familiares y también corporales, ¿no? La obra de Mariátegui de ese lugar es impresionante, solamente con 35 años, ¿sí? Y bueno, Mariátegui escribe los 7 ensayos cuando tenía 32 años, ¿sí? Dato futbolero, que a esa edad ni Messi había ganado un mundial. Pero no es solamente lo único que escribe. Mariátegui escribe muchas cosas que son interesantes, y ahí, además de los 7 ensayos, en esa capacidad Mariátegui de ser un intelectual que interviene, y de ser un intelectual con mucha apertura, con mucha antena. Mariátegui sigue qué es lo que está pasando en el proceso revolucionario más interesante de ese periodo, sin duda del siglo, la Revolución Rusa, con todas las dificultades que aparecen de cómo interpretar todo el proceso, que es bastante complejo y no del todo transparente para las noticias, las informaciones que llegaban a América Latina. Mariátegui trata de ver todos los movimientos que ocurren en otros lugares del mundo. Entonces, por ejemplo, hay una crítica que le hacen a Mariátegui, sobre todo los decoloniales, y en su momento la hacían las populistas, de que en la escena contemporánea aparece un Mariátegui totalmente eurocéntrico. Yo pienso, a ver, esta gente leyó el libro, porque uno va a la escena contemporánea y encuentra un Mariátegui que es cierto, analiza el fascismo italiano, pero también analiza los procesos de Persia, analiza la posible revolución turca, inclusive analiza toda la conflictividad y posibilidad del asentamiento sionista en lo que hoy en día es Palestina. Entonces acá vemos un Mariátegui internacionalista que piensa en América Latina, sigue el proceso ruso-soviético, analiza lo que aparece en Europa, pero también ve
trata de entender, de explicar qué es lo que pasa en otros lugares del tercer mundo, en otros lugares propiamente del sur. Pero además de eso, Mariátegui es alguien que escribe sobre arte, escribe sobre literatura, sobre filosofía. Esto aparece en los diferentes capítulos que analiza Juan. Escribe también, digamos, sobre educación. Son muchas las temáticas que aborda Mariátegui, y digo, es un error, como hacemos muchas veces los latinoamericanistas, quedarnos los 7 ensayos de Mariátegui cuando otros textos, pero analicemos al Perú, la escena, digamos, contemporánea, Mauta, etcétera, etcétera, nos dan mucha riqueza teórica y conceptual de parte de este autor. Y ese creo que es otro de los méritos del libro de Juan, que es como un libro llave, un libro puerta, que no solo que nos introduce en debates de Mariátegui, sino que nos hace leer Mariátegui además de los 7 ensayos. Y para ir finalizando, Mariátegui escribió en un contexto, la década del 20 del siglo pasado, un contexto de mucha confusión desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista intelectual, de mucha perplejidad dentro de la intelectualidad, lo cual dio pie también a uno de los debates más ricos, quizás el más rico que hubo en América Latina, que es el debate peruano en la década del 20, ¿no? Con Asa de la Torre, planteando algunos elementos que después tomaría el populismo, con Luis Balcarce, con su postura indigenista, con Belaunde, con una postura de catolicismo social, y Mariátegui con el marxismo, digamos, latinoamericano. Pero, digamos, es una época de mucha confusión, de mucha tensión, también, digamos, de escepticismo, un momento con una crisis capitalista galopante que iba a eclosionar en 1929-1930, ¿sí? El libro de Mariátegui, el de 7 ensayos, sale en 1928, pero ya había cierta lectura inclusive de Stalin, que va a plantear en 1928 que si hubiera una crisis capitalista grande, se la percibía en algunos casos como definitiva, en un contexto que podemos encontrar bastante parecido hasta el día de hoy. Pero hay una diferencia sustantiva. Cuando Mariátegui escribe sus obras en esa década del 20, podemos encontrar elementos comunes a esta década del 20, pero había una utopía, había un proyecto funcionando, que era el proyecto socialista de la Revolución Rusa de la Unión Soviética, ¿sí? Después podemos discutir mucho en qué terminó ese proyecto, pero había un horizonte, ¿sí? La dificultad de hoy en día es que ese horizonte no está tan claro, no hay un proyecto que sea, al menos en lo que se visualiza, como un norte o como un sur, desconstruyendo, como referencia, y creo que es importante debatir, analizar lo teórico, que se lo dijo a Laura, y en eso creo que también Juan plantea estos elementos de la teoría incompleta. Cómo Mariátegui toma una serie de elementos como para discutir, como para debatir esta cuestión, digamos, de un frente con diferentes sectores de la sociedad, esa alianza obrera campesina. Creo que es claro, Mariátegui, no tiene que haber una dirigencia burguesa ni pequeña burguesa, más allá de algunas interpretaciones que pueden existir de algunos enfoques políticos. Entonces creo que Mariátegui es un referente fuerte, y que el libro de Juan, que lo leí con deleite, con disfrute, me hizo leer otros libros, ¿sí? Permite desacralizarlo, permite ponerlo nuevamente en referencia como para ir construyendo elementos teóricos para debatir, para analizar y como para construir un proyecto diferente a lo existente. Nada más. Antes que nada quería agradecer a Juan por darme el privilegio y el placer de leer nuevamente otro libro. Ya el de Gramsci también había tenido el placer de charlar sobre él. Y así como dice Rolando respecto al libro,
En términos personales, lo que generó este libro, además bueno, de la rigurosidad, ¿no? De la cantidad de fuentes que cita, pero bueno, ya vamos a hablar un poco del contenido también, es que en algún punto dio un cross en la mandíbula, podemos decir, a mí me gusta mucho Roberto Arfio, pero como que desestructuró un poco ciertos mariáteguis que yo también tenía aprendidos, ¿no? O sea, me hizo dialogar con también ciertas cuestiones previas mías, porque yo había llegado a la lectura de Mariátegui, yo estudié sociología en Buenos Aires, bla, 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 pero llegué a Mariátegui por dos vertientes bastante diferentes, ¿no? Tarcus Néstor Coan y Horacio González. Entonces tenía una vertiente más nacional y popular y una vertiente diferente. Y en esa conjunción de vertientes, después, bueno, nos vamos adentrando un poco también obviamente a las fuentes. En ese sentido, el libro de Juan me parece que aporta también otra posibilidad de interpretación, y es porque cuando yo lo leía pensaba, ¿no? Nuevamente recuperando lo de Rolando. Así como de Gramsci hubo muchos usos, ¿no? Podemos decir usos o apropiaciones, y en el mejor de los casos obviamente traducción, que para mí la traducción no es lo mismo que la apropiación, ¿no? En el caso de Mariátegui hubo usos, como dijo Rolando, y yo creo que Juan está haciendo una traducción de Mariátegui, ¿no? Desde Trotsky, me parece. O sea, quiere abrir o quiere hacer dialogar la teoría de la revolución permanente con el pensamiento de Mariátegui de manera honesta, sin hacer un uso o una apropiación, ¿no? De manera sincera y de manera de no, digamos, de no hacer apropiaciones oportunistas o coyunturales, sino leer a Mariátegui por Mariátegui, ¿no? Mariáteguizar a Mariátegui de alguna manera. Entonces lo que hace Juan en este libro es abonar o establecer algunas tesis que a mí lo que me pareció novedoso respecto a mis lecturas previas son estos diálogos, estos puentes que me permiten ver a un Mariátegui que no solo aborda la cuestión nacional, como dijo Rolando, que por ahí se entiende que Mariátegui más que nada abordó la cuestión nacional, sino que repone, que resitúa a Mariátegui en términos de la relación, estructura, coyuntura y en términos de lo nacional y lo internacional. O sea, me parece que una de las tesis fuertes con esto de los diálogos que establece, no solo con Trotsky, ¿no? Porque el libro de Juan establece diálogos con estos usos o estas apropiaciones, o en el mejor de los casos traducciones, de Mariátegui, y en clave teórica, pero en clave también política y en clave histórica, ¿no? Hay como dos planos, esto del pensamiento teórico y el pensamiento político. Néstor Coan decía que era muy difícil interpretar o ser honesto con Gramsci si no se lo situaba en el tiempo histórico y también si no se anudaba la biografía, la política, su militancia con su teoría, ¿no? Podemos decir lo mismo de Mariátegui, ¿no? En ese sentido, en Mariátegui hay diferentes periodizaciones, ¿no? Está aquel que dice que hay como dos periodos fuertes en Mariátegui bastante separados, hay diferentes, ¿no? Interpretaciones, pero me parece que lo valioso del libro de Juan es que si bien creo, y acá me va a corregir en tal caso, la preeminencia y la lectura va hacia las conceptualizaciones teóricas, anuda y puede ver y hace como dialogar al mismo Mariátegui, con Mariátegui mismo, a lo largo de su tiempo histórico, también con lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo en términos del clima de época, si ustedes quieren, que es la década del 20 básicamente, y bueno, y después con el clivaje o el punto de ruptura, no sé si ruptura, porque no me gusta hablar en términos de ruptura, pero sí con este tránsito de Mariátegui en Italia. Lo que me parece que es una tesis, una hipótesis fuerte que después le voy a pedir que él desarrolle en tal caso, es esto, ¿no? Que el pensamiento de Mariátegui no se debe reducir solamente a la dimensión latinoamericana, sino que Juan recupera las temáticas internacionales que también abonaron, ¿no? Y que también están ahí en estos otros textos que tal vez no son los más conocidos. Después también lo que me parece que quiere hacer Juan es situar este pensamiento en términos de cómo pensar la revolución contemporánea, ¿no? Creo que ahí está también otro eje del pensamiento de Juan. Y luego, bueno, además, en su libro él recupera diferentes aristas, ¿no? Porque Gramsci hoy que esto es un desliz, diría Freud, de acá el psicólogo. Así como tenemos concepciones de mundo para mirar, bueno, él tiene las suyas, yo tengo las mías y soy honesta.
perdón, pero hay mucho escrito sobre la afinidad entre ellos dos, no tanto en lo que escribe Juan, que ahí me parece original y no, también súper necesario, y ahí me perdí por mi desliz, pero bueno, me perdí. Eso, digamos, lo que me parece que hace Juan es reponer el carácter dialéctico y vital, ¿sí?, del marxismo de Mariátegui. Pero en este sentido, no es solo un nacionalista, no es solo la cuestión nacional, repone la cuestión internacional, la recupera, y podemos ver, cuesta, yo voy a ser honesta, el libro de Juan, porque yo digo, pero ¿dónde está, no? Como el movimiento en el libro de Juan, porque tiene tanta rigurosidad, ¿no? Y tanta fuente, y va y tiene tanto asidero y abreva tanto en tantas discusiones que a veces, ¿no? Es un Macondo más lacónico, pero es un Macondo por ahí que hay que recurrir como un modelo para armar, aunque es bastante prolijo, pero como los temas que aborda son tantos, porque desde las vanguardias, desde el arte, la literatura, ¿no? La cuestión nacional, la cuestión indígena, la tercera internacional, las discusiones con el frentismo, las discusiones con el reformismo, entonces bueno, es como apasionante, digamos, me parece, es un desafío y a mí me resultó desafiante. Ahora vamos con las cuestiones teóricas que pide Rolando, que no sé por qué se las adjudican a mi campo disciplinar, pero bueno, vamos a algunas cuestiones. De todo lo que trabaja, ¿no? y profundiza, insisto, en esto de pensar a Mariátegui en términos de lo actuado y lo pensado, ¿no? Como diría Sacristán de Grey. Entre lo actuado y lo pensado, enfatizando lo pensado. Uno de los temas que a mí me parece interesante y que tiene que ver también con unas cuestiones es que hay un punto de partida de Juan que me parece vigente, ¿no? Porque la pregunta es que Mariátegui, más que actual, es vigente, ¿no? Y esto no lo digo yo, ¿no? Lo dice Flores Galindo, creo que hay que recuperar la vigencia, ¿no? La vigencia de Mariátegui, y en ese sentido Juan me parece que lo que hace es pensarlo, además de todo este contexto, como pensador de la civilización a Mariátegui, ¿no? Y como pensador de la civilización está bueno en ese sentido, porque Mariátegui en la década del 20, que a mi criterio es una década apasionante para el pensamiento, para las culturas de izquierda, para las culturas latinoamericanas, para el pensamiento marxista y la recepción de Marx en Latinoamérica, por toda la diversidad que eso implicó, él es un hombre de su época y está escribiendo en la década del 20, que es una década que algunos autores denominan como inconformista, ¿no? Es una década que está atravesada por tensiones, por contradicciones entre lo nuevo y lo viejo, entre el pasado, el futuro, ¿no? Entre aquello que no termina de morir, que es la civilización capitalista. Entonces, en esa profunda crisis civilizatoria, como la denomina El Tiempo, ¿no? El Rodó de Ariel, Vasconcelos, digo, todos los autores de la época, Mariátegui viene a decirnos que es capitalismo o socialismo el debate, ¿no? Pero él le dota, digamos, le da al marxismo, junto con otros autores, pero creo que él, al ser el primer, no sé si estoy diciendo bien, pero creo que es el primer marxista latinoamericano, en clave latinoamericanista, ¿no? Él va a recuperar y a construir un marxismo, como dije antes, vitalista, y que tiene como fuentes el antideterminismo, su pelea y su reacción contra el positivismo, ¿sí? Y el antideterminismo. Y a mí estos elementos me parecen interesantes, porque recuperar y pensar si ahora estamos en una crisis, y de qué tipo es la crisis, porque para Mariátegui la crisis era política, social, cultural, pero no era un vitalista, no era un irracionalista, ¿no? Porque también hay versiones como que emparentan a Mariátegui con el romanticismo solamente o con ciertas cuestiones de ese tipo. Creo que es todo, ¿no? Es un marxismo que en esa virtud de ser un marxismo en movimiento, que lee las coyunturas y que desde las entrañas de la realidad, desde las entrañas de la práctica, va prefigurando sus propias concepciones teóricas. Mariátegui es marxista, pero es un marxista original, ¿no? En ese sentido no es nuevo lo que digo, pero la originalidad tiene que ver con este clima de época también. Y creo que recuperar esa originalidad en términos de recuperar cierto elemento de la voluntad, cierto elemento volitivo que constituye ese tipo de marxismo es central en estos tiempos de fatalismo, parece de derrota, ¿no? De que parece que el capital
lo domesticó todo, y ahí se pregunta también Mariátegui, y cuando va y repone en los 7 ensayos y en otros textos también el tema del mito, ¿no? Recuperando a Sorel, y el tema de cuál es la especificidad, ¿sí? Cómo dotar al socialismo en América Latina de sus particularidades nacionales, y recupera el mito incaico, ¿no? Y recupera la comunidad indígena. Y ahí es donde podemos ver que Mariátegui es vigente en términos que nos lleva a recapturar y a resignificar y a problematizar nuevamente la relación entre clase, etnia, ¿no? Y le podemos agregar, bueno, otros aportes. Yo me preguntaba en este antideterminismo, antipositivismo, en este elemento que recupera de Sorel y del elemento ideológico, ¿no? Porque otra cuestión muy importante en el texto de Juan es como él todo el tiempo no pierde de vista la relación entre lo ideológico y lo material, que a mí me parece que es un tema que, bueno, el marxismo no dogmático, ¿no? Lo ha resuelto, pero ahí sí encuentro que hay cuestiones que también podemos volver a revisar. Porque además, otra cosa que tiene el texto de Juan, el libro de Juan, es que no toma Mariátegui y dice esto es Mariátegui, o captura las ambigüedades que también hay en el pensamiento de Mariátegui, ¿no? Así como Mariátegui no hace del marxismo una teoría cerrada, totalizadora, en términos, no porque no persigue la totalidad, ¿no? Como síntesis múltiples de determinaciones, sino en términos de algo cerrado. Justamente en algún punto creo que Juan comparte la idea de que es un marxismo abierto, y ahí me gustaría que profundice, porque ese sí que, a ver, ahí en qué sentido es abierto. Pero en este sentido me parece que es interesante recuperar en términos de sus ambigüedades o de las tensiones. Hay otra cuestión interesante en Mariátegui, que es la relación entre dogma y herejía, ¿no? Él también hace del marxismo algo que está todo el tiempo, es un pensamiento herético, ¿no? Es un pensamiento que se rebela contra ciertas visiones maniqueas, pero nos preguntamos qué marxismo es el de Mariátegui, en qué sentido ese marxismo es vigente y en qué sentido es un marxismo latinoamericano que piensa lo nacional y lo internacional, y que, bueno, y que pone el eje en ayudarnos a pensar las formaciones histórico-concretas, que pone el eje también en recuperar la ideología en su dimensión práctica, ¿no? En esto de no separar teoría y práctica, y de no separar la parte material de la ideología, que es tan importante. Yo no sé si tengo tiempo porque hay bastante más. Vos decime. No. Pero contra el determinismo, dije, contra el antieconomicismo. Y yo me preguntaba si habrá leído Mariátegui, por ahí vos lo sabes, los escritos del primer Gramsci, los escritos de Gramsci, nuestro Marx, la revolución contra el capital, porque ahí hay escritos de Mariátegui que ponen el acento en esto que yo digo, ¿no? De que el factor máximo de la historia no son los hechos económicos en bruto, sino el hombre en su acción, el hombre como totalidad. Después, en defensa del marxismo, ¿no? Nos dice que no quiere un programa rígido, sino un método dialéctico. Y ahí, en términos, también Juan recupera un poco de la dialéctica por ahí hacia el final de su libro, como método, ¿no? para abordar lo histórico concreto, como forma de pensamiento, como yo diría como campo de tensión de fuerzas, ¿sí? Y ahí, bueno, en defensa del marxismo dice: el materialismo histórico no es precisamente el materialismo metafísico filosófico, ni es una filosofía de la historia dejada atrás por el progreso científico. Marx no tenía por qué crear más que un método de interpretación histórica de la sociedad actual, ¿no? Y en este sentido también Juan recupera bastante el tema que para Mariátegui el marxismo no es una filosofía de la historia, ¿no? No es una concepción de mundo, sino más un método. Y eso también me gustaría que profundice un poco Juan, a ver si no es un límite o cómo lo está pensando él eso en Mariátegui. Después,
esta parte que él, en el aniversario Balance en Amauta 1925 pone, ¿no? Que me recuerda al problema de su vigencia, al tema de su vigencia. Dice capitalismo, socialismo, este es el problema de nuestra época, ¿no? Dice, no nos anticipamos a la síntesis, a las transacciones que solo pueden operarse en la historia. Pensamos y sentimos como Gobetti que la historia es un reformismo más a condición de que los revolucionarios operen como tales. Marx, Soler, Lenin, he ahí los hombres que hacen la historia. Y después sigue hablando, el materialismo socialista encierra todas las posibilidades de ascensión espiritual, ética y filosófica. Y nunca nos sentimos más rabiosa y eficaz y religiosamente idealistas que al asentar bien la idea y los pies en la materialidad, ¿no? Acá me parece que está esta idea de cómo está pensando lo ideológico y por qué estas visiones que por ahí se tienen del marxismo de esta época en contraposición al marxismo más determinista o positivista no le hacen justicia si lo capturan dentro de lo que sería solamente el vitalismo o el romanticismo. Me parece que la materialidad y la ideología también están en el gran aporte o en la gran resignificación, recuperación que hace también Mariátegui del mito de Sorel. El mito, a mí es un tema que particularmente me apasiona, pero en tal caso lo seguimos charlando después, porque me parece que el mito, ¿no? Sería como una suerte de principio esperanza o como una suerte de... no es una construcción artificial, ¿no? Él recupera el tema del mito cuando analiza también en los 7 ensayos la cuestión de la economía y de la forma de organización incaica, para decirnos también que no hay que buscar el socialismo por fuera no es algo que se extrapola o que viene ya hecho y digerido y que solamente tenemos que aplicar, ¿no? Como si fuera una verdad o la teoría marxista fuese una verdad solamente teórica que hay que aplicar en un campo de fuerzas que es diferente, sino que ya hay en la comunidad, ¿no? En el comunismo incaico, y acá van a ampliar más los compañeros, ya hay, ¿no? Rasgos y ya hay prácticas socialistas en algún punto, ¿no? O sea que no hay que ir por fuera, sino que hay que ver en las propias entrañas de la configuración histórico-social de la realidad peruana, que ya están asentadas las bases para esto que, para algo muy importante, para no caer en esa idea de que la revolución tiene que darse a partir de etapas. Y esta es otra cuestión que recupera mucho Juan, que tiene que ver con la posición de Mariátegui respecto a no hacer, digamos, a no creer, a no considerar que para América Latina hay que pasar por etapas democrático-burguesas, ¿no? Como decían los partidos comunistas, por ejemplo, en Argentina. Ahí cualquier cosa vos profundizás, pero contra el etapismo, ¿no? Que vos le dedicás un buen apartado. Y sigue hablando del mito, con la época, pero bueno, yo quería relacionar civilización, crisis, lo que está en juego en las crisis de civilización, su idea de marxismo, suturándolo con la importancia de esta idea fuerza que es el mito, que no es mentira, que no es manipulación, que no es maniqueísmo, y cómo esa idea está sentada en las entrañas propias de la realidad que él aborda, que no es solo la cuestión nacional, sino siempre también en relación a lo internacional. En eso coincide. Después aborda temas también el libro, como la relación entre socialismo y nación, que ha sido una relación problemática, ¿sí? Ha sido una relación problemática, y ahí también Juan trabaja y abreva un poco en las críticas o en las apropiaciones o traducciones. Ahí no sé qué tanto, porque soy más indulgente con esto, con las de Aricó, por ejemplo, ¿no? Con lo que sería la mirada más nacional y popular, o con esta necesidad que tiene después la izquierda, a partir de la década de los 80, sobre todo con la transición democrática, de tener o contener, de poder suturar o de poder pensar el marxismo en Latinoamérica en términos de la ligación con los sectores o con las masas populares, ¿no? El tema de lo popular, y Mariátegui también trabaja, o sea, aborda el tema de la muchedumbre como noción, o la multitud, que nada tiene que ver con después lo que va a ser la multitud como concepto posmoderno, no sé si es posmoderno, pero como concepto después de Vivir, no de Negri, entre otros. Pero bueno, un pensamiento no petrificado, un pensamiento no estático, un pensamiento que
que captura el movimiento de lo real, ¿no? El socialismo del movimiento de lo real. Y capitalismo, socialismo sigue siendo, me parece, la pregunta. No hay por ahí. Creo que vamos a terminar porque después queda, bueno, lo nacional, lo popular. El campesinado, otro apartado muy interesante, el tema, ¿no? Porque acá está la cuestión también que aborda Mariátegui y que Juan recupera, de, bueno, el problema de la clase social, cómo se ligan las clases, ¿no? Y Mariátegui aborda la cuestión indígena, aborda la cuestión campesina, la cuestión del proletariado, y ahí Juan advierte con las visiones que dicen que hace reduccionismo, ¿no? Que es un indigenista secas o que es un reduccionista de la clase trabajadora, ¿no? En esas cuestiones creo que Mariátegui trabaja el tema de la clase en términos de ir más allá de la noción de alianza de clases, ¿no? Es algo más profundo, digamos, la relación clase obrera, campesinado indígena, ¿no? Teniendo en cuenta además la composición social del campesinado y de la clase trabajadora en Perú. Y para finalizar, quedan temas que después se pueden pensar, tengo muchas preguntas. Lo de colonial, bueno, ya lo planteó Rolando, seguramente se me pasaron cosas, pero yo por ahí me permito terminar con una idea de Italo Calvino, que a mí, un italiano, un escritor, que habla de por qué es un clásico, por qué hay que considerar a ciertas personas clásicas, pero no clásicas en el sentido de conservarlas en el museo ¿no? Sino esta idea de bajar de la Torre de Marfil. Porque otro tema interesante en Mariátegui es la relación intelectuales, ¿no? Que es el problema de los intelectuales y la relación de los intelectuales y las masas. Ahora bien, el tema del partido, ahí también me gustaría preguntarle a Juan si hay una teoría o cómo ve el tema también de la organización, ¿no? Porque tiene escritos programáticos, claramente, pero bueno, ¿cómo sería el tema organizativo? Si puede profundizar. Y Calvino dice, ¿qué hace un autor vigente en tal caso? Yo lo redefino. Lejos de definirlo como él mismo dice, de manera magistral o pintoresca, afirma que los clásicos o los autores vigentes son los supervivientes de esa derrota de todo lo efímero. Son los autores y textos que han perdurado más allá del naufragio del oleaje del olvido y la desidia de los siglos. Representan en su más alto grado lo que Schopenhauer llamaba la literatura permanente, frente a la producción literaria efímera, pasajera, trivial y actual. Son los más resistentes a ser engullidos por el olvido. Me parece que Mariátegui tiene algo de esto. Y me parece que el mérito de Juan es haber escrito o tener esta propuesta de presentar un Mariátegui complejo, ¿no? Un Mariátegui abierto, o bueno, no sé si abierto, pero bueno, vamos a ponerle abierto. Abierto. Pero tenía otra palabra ahí que me gustaba un poquito más. Mutante, dice por algún lado, no se ve la palabra. Pero bueno, no sé, ¿estamos bien? ¿Fui muy rápido? No. Más o menos. Para mí no sé qué dice la gente. Bueno, gracias. Yo creo que, bueno, obviamente les agradezco mucho por sus devoluciones y para seguir un poco con los temas que ustedes plantearon. Yo creo que hay que rechazar la idea de Mariátegui como marxista latinoamericano, si como marxista latinoamericano se entiende a alguien que habló casi exclusivamente de América Latina. Que esto aparte es un lugar común de la academia. La otra vez charlando con Martín Cortés me contaba que, no sé, en un coloquio, no sé dónde, en Francia, una piba que era de Colombia, quería presentar una discusión sobre un tema teórico así de tipo general, digamos. Entonces un profesor le dice, no, vos tenés que hablar de realismo mágico o algo por el estilo. Entonces está mucho esa idea de que nosotros tenemos que estar en un lugar folclórico y la gente de otras latitudes es la que discute los problemas más abstractos, ¿no? O más generales o específicamente teóricos, ¿no? Y yo creo que uno de los méritos de Mariátegui, precisamente, entre muchos otros, es que rompe con eso. Es decir, Mariátegui es alguien que piensa
los problemas de América Latina y a la vez piensa los grandes problemas de la época. Y para él no eran reflexiones que eran contradictorias o que estaban... No quiere decir que no tenga contradicción en lo que él piensa, sino que la multidimensionalidad de los problemas para él era algo normal. Es decir, no consideraba que se tenía que limitar a discutir una sola cosa, ni lo que pasaba en un solo lugar. Y esa multiplicidad de intereses, yo creo que le ha dado buenos frutos. Es decir, la obra de Mariátegui es una obra muy importante y es una de las obras escritas más importantes del marxismo del siglo XX, para mí, por lo menos de la primera mitad. Porque también es cierto que el mundo que conoció Mariátegui después cambió muchísimo, ¿no? Pero esta me parece que es una primera cuestión. Y creo que esa multiplicidad de intereses que pasan por la política nacional, la política continental, la política internacional, la literatura, la filosofía, es algo que incide mucho o que se expresa o se puede ver en su propia lectura de lo que es la crisis contemporánea, ¿no? Cuando él dice estamos en una crisis civilizatoria, que es económica, política e ideológica, está planteando un concepto de crisis mucho más amplio que el que se utilizaba en grandes sectores del marxismo en la misma época. Y creo que eso es un aporte, y ahí hay un aspecto de vigencia, al que si le sumamos el problema de la cuestión ecológica y todo, que es de mucha actualidad, que es algo que Mariátegui no trata específicamente porque no tenía la misma, o no sé si no tenía la misma entidad, quizás no era algo que se considerara, yo creo igual que no tenía la misma entidad en esa época, es decir, la situación es mucho más grave hoy desde ese punto de vista que en ese momento. Bueno, si le sumamos que hoy tenemos que analizar desde el marxismo qué implicancias tiene ese problema para pensar los problemas de estrategia, de política y de lucha de clases, un concepto como el de Mariátegui de la crisis como crisis civilizatoria es fuerte, ¿no? Es importante, aporta ahí para pensar. Los análisis que hace sobre la situación internacional en los años 20, más en particular sobre el fascismo, sobre la crisis de la democracia parlamentaria en Francia y Alemania, no tiene nada que envidiarle a escritos de Trotsky o de otros marxistas del mismo periodo, otros menos conocidos, ¿no? Como Thalheimer, ¿no? Gente del Partido Comunista Alemán o incluso marxistas italianos, porque bueno, particularmente con el fascismo el Partido Comunista Italiano tuvo posiciones muy poco felices, ¿no? Sobre todo hasta 1926. Y por ejemplo, Amadeo Bordiga, en un informe que hace, si no recuerdo mal, al 5º Congreso de la Tercera Internacional, dice, bueno, el fascismo no ha aportado, no implica ningún cambio sustancial en la política burguesa en Italia, solamente le dio como un espíritu más militarizado, más de disciplina. Y Mariátegui, más o menos por la misma época, cuando escribe, primero todos los escritos más tempranos, ¿no? Los que están publicados en lo que es la compilación de cartas de Italia, y después posteriormente los textos que están en Biología del fascismo en la escena contemporánea, que se publica en 1925, Mariátegui tiene el mérito de plantear precisamente lo contrario. Esto es un fenómeno nuevo, es un fenómeno contrarrevolucionario, es burgués, pero moviliza a la pequeña burguesía contra el proletariado y se dirige a modificar la estructura del Estado italiano. No es que son unos reaccionarios como los que estamos acostumbrados a ver habitualmente, y en ese sentido, si uno después ve todos los análisis que hace Mariátegui sobre las dictaduras que hay en Europa en los años 20, él distingue con mucha rigurosidad, más allá de cómo se expresa, que a veces, yo por ejemplo tengo una escritura muy lacónica, no escribiría como escribe Mariátegui, quizás cuando era joven intenté imitarlo en algún momento, cosa que estuvo pésimo, pero más allá de que él se expresa muy literariamente, las cosas que dice desde el punto de vista conceptual son muy precisas, ¿no? Entonces, por ejemplo, él cuando analiza dictaduras como la de Primo de Rivera en España, o la dictadura que había en Hungría, que era terrible, un terror blanco espantoso, él nunca dice, estas son dictaduras fascistas. Porque diferencia lo que es el fascismo como movimiento específico, contrarrevolucionario, que moviliza a la pequeña burguesía contra la clase obrera,
y que persigue una serie de objetivos en relación a la forma del Estado, lo distingue de las dictaduras burocrático-militares de tipo tradicional, por más que sean dictaduras muy sangrientas, ¿no? Entonces yo creo que eso aporta mucho. Quizás el único momento, se podría decir, de cierta confusión es cuando analiza el rol del ministro Tardieu a fines de los años 20 en Francia, que era un tipo reaccionario que perseguía a los comunistas. Los comunistas estaban en ese momento, el Partido Comunista, en el famoso tercer periodo, ¿no? De hacer acciones para electrizar a las masas y cosas así, que las masas no le daban bola además, entonces estaban muy expuestos a la represión. Y Mariátegui analiza el accionar de este tipo como que, bueno, hay como unas redadas así espectaculares, ¿no? Que hacen allanamientos y los meten a todos presos y eso en un momento. Mariátegui dice esto como un fascismo legal, que a mí no me parece un término muy preciso, pero después en el desenvolvimiento de la explicación sobre a qué se refiere, es más parecido a lo que sería en la tradición marxista un bonapartismo, ¿no? O sea, es dentro de los marcos de la democracia burguesa parlamentaria, un accionar represivo selectivo dirigido a un sector en particular. Eso es lo más cerca que estuvo Mariátegui de algún tipo de uso descontrolado del término fascismo, o sea, muy poquito, ¿no? En general siempre fue muy riguroso, y también podríamos decir de lo más cerca que estuvo del tercer periodo del Internacional Comunista, ¿no? O sea, muy poco también. Que por otra parte Mariátegui nunca fue muy orgánico al Internacional Comunista. Ellos recién, cuando fundan el Partido Socialista, se vinculan al Internacional, y como no se ponen de acuerdo con los comunistas argentinos y con Humbert Droz en la conferencia que se hace en Buenos Aires en 1929, quedan como simpatizantes. Recién después de la muerte de Mariátegui el partido se hace más propiamente stalinista, bueno, se cambia el nombre, Partido Socialista Comunista y todo eso. Entonces, esta me parece es una primera cuestión importante. Los análisis de la crisis en general, de la crisis política en particular y del fascismo específicamente, son análisis muy ricos que vale la pena volver a visitar en un momento como el actual, donde se hace un uso totalmente descontrolado de términos como populismo, fascismo y muchos, bueno, ni hablemos de comunismo, ¿no? Muchos otros más. Y son análisis que no tienen muchas, o sea, no tienen, no es que no tienen parangón, sino que no tienen nada que envidiar análisis que hizo gente que estaba, que era oriunda de Europa, ¿no? Tanto Mariátegui, estando en Europa el tiempo que estuvo, 2 o 3 años, como desde Perú, mirando hacia Europa nuevamente, hace análisis muy interesantes que... Ahí está el tema este que decía Laura del método, que es un término que yo no soy muy partidario. En el marxismo se usa de una forma un poco... O sea, de una forma que ningún metodólogo o epistemólogo lógico consideraría del todo adecuada, digamos, pero para Mariátegui el tema este de que el marxismo es un método, más que por la cuestión de un método como un truco aprendible, como decía Sacristán, es más bien el tema de un pensamiento concreto en relación a situaciones concretas, ¿no? Bien, segunda cuestión, el tema de la teoría incompleta. ¿Y por qué es bueno que la teoría sea incompleta? O sea, habría que ver, no así tan bueno, pero no por Mariátegui, sino por los problemas teóricos que había en el movimiento comunista en los años 20. La Internacional Comunista tiene como 2 hipótesis estratégicas de la revolución internacional, que son las revoluciones obreras en los países metropolitanos y las luchas antiimperialistas y nacionales en la periferia, ¿no? Ahí en el segundo congreso hay toda una discusión, porque Lenin dice, bueno, esto es un movimiento democrático burgués, muchachos, no jodan, o sea, lo apoyamos pero tampoco lo idealicemos, ¿no? Y uno de los dirigentes de los comunistas de la India, que era Roy, dice, no, democrático burgués no, porque la burguesía no está, o sea, no está comprometida con el movimiento. En las primeras fases aparece, pero después se borra. Entonces metámosle nacional revolucionario, ¿no? Bueno, a Lenin mucho no le gustaba, ¿no?, ese tema de meterle nacional revolucionario, porque lo veía como que era una manera de difuminar que en última instancia el movimiento tenía un carácter burgués por el tipo de transformaciones que perseguía. Ahora, a la vez había otra cuestión, que es que no estaba esquematizado tampoco un sistema como de revolución por etapas para la periferia. Estaba abierto el tema. Entonces, en los mismos congresos
en el mismo congreso donde Lenin dice esto, che, no jodan, esto democrático burgués, también dice, nadie dice que si se desarrolla la lucha y la burguesía defecciona, podamos estar en un tiempo mucho más rápido del que pensamos ante revoluciones socialistas en estos países. ¿Sí? Es una cita perdida, no es que Lenin después sigue desarrollando eso. Pero quiero decir que había un cierto estado de fluidez en el pensamiento político de la Tercera Internacional en los primeros años, ¿no? Hablamos 1919, 20, 21, hasta el cuarto congreso, hasta 1922 por lo menos, donde estaban estas dos hipótesis, ¿no? El movimiento nacional revolucionario de lucha antiimperialista en la periferia y el movimiento obrero y revolución socialista en la metrópoli, pero no estaba sistematizada una teoría de la revolución que uniera con suficiente precisión todos esos movimientos en una temporalidad más o menos concatenada, pero tampoco estaban de manera tajante separados. Eso es lo que ocurrió después con el estalinismo, que va hacia una teoría de revolución por etapas en la periferia y socialismo en un solo país en la Unión Soviética, y bueno, y supuestamente revoluciones socialistas en Europa y los países imperialistas que nunca intentaron llevar adelante. Entonces, ahí está el tema de cómo se inserta Mariátegui en la discusión teórica, porque después de la derrota de la Revolución China en los años 20, cuando Trotsky, que había estado oscilando sobre si generalizar o no su propia teoría de la revolución permanente, porque a Trotsky tampoco le convenía ser revanchista en esa discusión, es decir, cuando Trotsky se integra al partido bolchevique, todo lo que le tenían bronca decían, pero vos tenías diferencias con Lenin, porque vos tenías esa teoría de la revolución permanente. Y eso durante algunos años no se lo dijeron más, y de hecho sus obras se publicaban por la editorial estatal y todo. Pero cuando empieza la lucha interna en la Unión Soviética, de las camarillas que después van a terminar en el estalinismo contra Trotsky, lo primero que se dice es, vos tenías esa teoría de revolución permanente que decía que nosotros acá no íbamos a poder hacer la revolución porque no nos podíamos sostener. Entonces Trotsky hasta más o menos 1927-28 duda de decir, sí, yo tengo una teoría de revolución permanente que es distinta de la que tenía Lenin. Siempre dice, en realidad nos pusimos de acuerdo en la práctica, cosas así, ¿no? Ese es un tema que yo lo analicé un poco más en detalle en Hegemonía y Lucha de Clases, no tanto por la teoría de la revolución en general, sino en particular por el concepto de hegemonía, pero está vinculado a esto, ¿no? Es decir, Trotsky evita ir a una lucha por la cuestión teórica por fuera de las luchas políticas, ¿no? Ahora, cuando ya se empieza en la Unión Soviética a consolidar el tema del socialismo en un solo país, se empieza a decir abiertamente, se plantea que eso es el horizonte por el que hay que pelear, Trotsky empieza diciendo, no, esto del socialismo en un solo país es una aberración contra el marxismo, y la alternativa a esto es la teoría de revolución permanente, que es una teoría, en primer lugar, de la revolución internacional, y después de cómo es la mecánica interna y todo eso, ¿no? Bueno, cuando Trotsky, esto es más o menos, eso está en el gran organizador de derrotas, pero es una discusión que Trotsky la empieza a plantear más abiertamente, reivindicando la teoría de revolución permanente como algo que le puede dar continuidad al marxismo en las condiciones de discusión de ese momento, más o menos en 1927, por el 28. Cuando Trotsky empieza a elaborar esto, por ejemplo, hay un intercambio de cartas con Preobrazhensky, que era uno de los miembros de la oposición y un gran economista, que después apoya el estalinismo, cuando el estalinismo hace el giro a la industrialización y todo eso, y él plantea que hay que discutir el tema de la revolución en China, y Preobrazhensky dice, no, la revolución en China no es bueno volver a discutir esto, después de la derrota que hay en 1927, y sobre todo le cuestiona la idea de que se puedan hacer revoluciones socialistas en países atrasados, ¿no? Le dicen, usted no presta atención a que la revolución en China tiene un contenido social objetivo que es el de una revolución burguesa. Entonces, bueno, Trotsky le escribe, ¿no? Le contesta, y después le manda otra carta y dice, me acabo de dar cuenta que no le contesté lo principal. Que el tema es el siguiente, dice, no se puede decir que hay revoluciones que tienen contenidos sociales objetivos antes de que se desarrollen como tales. Dice, ¿usted diría que la República de Weimar es el contenido social objetivo de la Revolución Alemana o es el resultado de la derrota de la Revolución Obrera en Alemania? ¿No? Bueno, entonces
Trotsky, lo que yo quiero decir es que cuando Trotsky empieza a elaborar el tema de la teoría de la revolución permanente, ni sus propios compañeros bastante cercanos veían ni cuadrada la posibilidad de generalizar la idea de que en países de desarrollo burgués atrasado, con las comillas del caso, pudiera haber revoluciones dirigidas por la clase obrera. Bueno, yo lo que digo es que Mariátegui, sobre China, no dice que puede haber una... ¿no? Él analiza, ¿no?, los distintos procesos. En líneas generales está dentro de lo que son las hipótesis de Internacional Comunista, ¿no? Bueno, en la metrópoli revoluciones obreras socialistas, en la periferia luchas de liberación, sin ningún sector burgués dirigiendo, porque ya está la conclusión de que los nacionalistas chinos traicionan la lucha antiimperialista y persiguen a los comunistas, ¿no? Las cosas que escribe Mariátegui después de 1927-28. Pero es muy interesante que ahí donde a Mariátegui le aprieta el zapato, que es en América Latina, él saca la conclusión de que la revolución va a ser socialista. Y eso es algo que no lo había dicho ni siquiera Trotsky. Es decir, cuando Trotsky empieza a sistematizar la teoría de la revolución permanente, que se publica, el texto propiamente llamado La Revolución Permanente se publica en 1930-31, si no recuerdo, final de 1930. Mariátegui ya en 1928, 29 ya había planteado abiertamente, claramente, que la revolución en América Latina iba a ser una revolución socialista, no solo porque la burguesía, la supuesta burguesía nacional, no era consecuentemente antiimperialista, no solamente por el rol de la clase trabajadora en la economía nacional y en las luchas de clases, sino también por la persistencia de tradiciones comunitarias propias de los pueblos indígenas, que le daban un carácter particular a la realidad latinoamericana y a la propia revolución en América Latina. Bueno, entonces yo lo que digo es, la teoría incompleta. ¿Es incompleta por qué? Porque él no generaliza. En base a este análisis, él no hace una generalización para plantear una nueva forma de ver la teoría de la revolución en el marxismo, que es lo que intentó hacer Trotsky con la teoría de la revolución permanente. Pero le aporta una serie de elementos que son muy importantes para poder hacer una generalización de esas características. Y es una picardía que en el trotskismo no se lo haya considerado a Mariátegui con más fuerza, o sea, se lo ha tomado de distintas maneras, ¿no? Como precursor, ¿no? Los trotskistas peruanos en algún momento decían Mariátegui es el precursor del trotskismo en el Perú porque tenía una política distinta del estalinismo. Se lo ha tomado, bueno, él tenía un gran interlocutor de Samuel Gluber, ¿no?, el director de la revista Babel, que era el que estaba organizando el viaje para que se venga a vivir se vaya acá. Yo soy de Buenos Aires, pero esto no que se vaya a vivir a Buenos Aires. Y, o sea que siempre hubo cierta... Los trotskistas argentinos lo tomaban, sobre todo Antonio Gallo, lo tomaban como referencia, pero nunca se lo ha tomado en serio teóricamente, me parece, más a fondo, ¿no? Y yo creo que esto es algo que hay que considerar, porque aparte, justamente en este aspecto, donde Mariátegui no generaliza una teoría de revolución contemporánea para todo el globo, pero hace una contribución sobre el problema de la revolución latinoamericana que se adelanta en ciertos aspectos a la propia teorización de Trotsky sobre la teoría de la revolución permanente, me parece que ahí hay un punto fuerte, y aparte es algo que muestra, o por lo menos para mí vuelve más incomprensible, por qué Mariátegui ha sido utilizado por estalinistas, populistas, bueno, mismo los decoloniales que lo ponen como un precursor inconsecuente de sus propias teorías y todo eso, ¿no? Bien, voy a ir terminando para no hacerlo demasiado largo. Marxismo abierto. A mí no me gusta mucho la expresión, eso está en un libro de Segundo Montoya Guamaní que está bastante bueno sobre conflictos de interpretación a propósito de Mariátegui. Él lo toma de Salazar Bondi, que es un filósofo peruano. No me gusta mucho, pero me parece que hay una parte de verdad en eso, que es que, por ejemplo, no sé, un pensador como Trotsky es abierto hacia el psicoanálisis o le interesa la literatura, igual que Mariátegui, ¿no? Pero siempre es como un poco más... Bueno, por ejemplo, Trotsky nunca se bancó mucho a los filósofos o sociólogos, lo consideraba medio como una charca, así como... Si ustedes se fijan, sobre todo las... Bueno, por algo tenía amigos que eran escritores, ¿no?, literatos y eso, y no es que tenía
muchos amigos filósofos o sociólogos o esas cosas, y ya existían, digamos, ¿no? Más allá de que la Universidad de Masas es posterior. Y ahí me parece que Mariátegui es más, o sea, Trotsky jamás hubiera escrito algo sobre el mito tomando a Sorel, por ejemplo. No quiere decir que lo que dice Mariátegui necesariamente está bien, o todo sería reivindicable de la misma forma que lo toma. Para mí las cosas que dice Mariátegui sobre el socialismo como religión son totalmente disparatadas y me parece que son insostenibles, pero me parece que ese desparpajo para dialogar con teorías de todo tipo y no solo tomarlas capaz como un síntoma de descomposición del pensamiento burgués o cosas así, sino como tomarlo que es algo que puede servir para el socialismo, me parece que es algo muy distintivo de Mariátegui. Tanto lo que hace con Sorel, lo que hace con Benedetto Croce es un poco más discutible, me parece, ¿no? Porque Croce era más antimarxista que Sorel. O sea, no me parece... Sorel quería de alguna forma que el marxismo sea más combativo, ¿no? Decía, bueno, esto se degeneró por la socialdemocracia que está todo el día en el Parlamento y entonces hay que ir por la huelga general y hacer algo más de lucha de clase que hacer otra cosa, ¿no? En cambio, Croce es un filósofo que habla del marxismo, pero no le interesa que el marxismo sea más fuerte que el idealismo, ¿no? Bueno, ahí yo creo que hay discusiones en las que Mariátegui le pifia un poco, ¿no? Sobre todo cuando dice cuestiones como dice Benedetto Croce, la plusvalía es una categoría moral y cosas así, que no es porque el marxismo no tenga que tener aspectos morales, pero la explicación que da, que es que en realidad al obrero se le paga por el trabajo que hace y cosas así, son totalmente disparatadas. O sea, asume posiciones de Croce que no tienen que ver con una lectura rigurosa del marxismo. Pero al margen de esas cosas, creo que la capacidad de Mariátegui de trabajar discutiendo, tomando otros argumentos, viendo en qué medida eso sirve para desarrollar la teoría marxista, sobre todo adaptar la reflexión teórica y filosófica del marxismo a las condiciones nuevas de la discusión, ¿no? Que es lo que me parece más rico de todo el debate sobre el problema de la filosofía marxista. Creo que es importante. Y acá después tenés un tema, me parece muy puntual. Es interesante tomar los aportes de autores marxistas para usarlos para pensar la realidad actual. Pero hay una discusión que es paralela o que está relacionada y a veces es previa también, que es tomar los aportes para pensar la propia tradición marxista. Porque ahí hay un problema importante que está vinculado a esto de la vigencia. Desde el 2008, por la crisis, el marxismo recuperó cierta autoridad en la explicación de los problemas económicos, ¿no? De la inviabilidad económica del capitalismo en ciertos aspectos, pero no ocurre lo mismo desde el punto de vista político, ¿no? Y hay muchos marxismos, ¿no? Como dice nuestro amigo Rogerone, que estuvo acá el año pasado, que lo toma de Toser y otra gente, este tema de los 1001 marxismos, ¿no? Perfecto, 1001 marxismos, pero el tema es esos 1001 marxismos, en qué medida logran generar ciertos puentes o ciertas lógicas comunes para poder pensar la crisis actual y pensar la lucha de clases actual. Y yo ahí me inclino más por ir a algún tipo de, no de síntesis en el sentido de hacer una fusión perfecta entre distintas posiciones, pero creo que hay que ir trabajando. Yo como trotskista pienso que la verdad no estaría específicamente ni en un trotskismo identitario y tampoco en un marxismo genérico, ¿no? Sino que buscando una alternativa que busque de alguna manera tomar lo mejor que tienen todas las tradiciones dentro de una concepción que plantea como una teoría de revolución permanente. Ahí entra Mariátegui, entra el marxismo ecologista. Bueno, nosotros hemos trabajado con alguien sobre Manuel Sacristán. O sea, hay mucho, bueno, obviamente Gramsci. Entonces el laburo me parece que va por ese lado y yo creo que Mariátegui mismo trataba de hacer eso y generando debate. Por eso Mariátegui, cuando promueve el debate sobre el indigenismo en la revista Mauta, tenés de los que dicen hay que matar a todos los blancos hasta los que dicen hay que lograr que los indígenas tengan derechos dentro de la Constitución y la ley. No, había de todo. O sea, el tipo no dice acá interviene solamente el que tiene esta postura. Abre para discutir
y dice, en base a esto después vamos a elaborar un programa. Yo creo que ese espíritu es importante y me parece que es importante en el sentido de que la izquierda, o yo por lo menos, yo me siento medio imperialista, a mí me gusta invadir terrenos ajenos, digamos. No creo que Mariátegui tenga que ser de los populistas, ni creo que Gramsci tenga que ser de los togliattianos, y no es por una cuestión de meterse donde a uno no le llaman, que quizás también eso influye un poco, sino porque en la tradición marxista hay pensadores como estos que son mucho más afines a lecturas del marxismo en clave revolucionaria que a las que planteó el estalinismo o plantearon distintas interpretaciones. Bueno, me queda hasta acá. Con interseccionalidad. Acá Rolando dice la interseccionalidad. Bueno, pero ese sería otro tema. Ahora después de En lugar de imperialismo queda... sí, a mí me gusta invadir un poco y después si me pueden echar, me echan, pero en general hasta ahora nadie lo logró, digamos. Así que, bueno, pero cortemos por acá la parte nuestra, si les parece, abramos para que ustedes intervengan, discutamos un poco. Por esas cuestiones aleatorias, la Universidad Nacional del Comahue tiene un excelente corpus de textos del grupo vinculado a Mariátegui. Inclusive hay un texto de Mariátegui, lo que se llama edición Príncipe, que dedicó a un amigo con la propia escritura de Mariátegui, ¿sí? Hasta hace una década se lo prestaban a estudiantes, ¿sí? Ahora el profesor de la universidad, Andrea Dufbeck, avisó a la gente de biblioteca que era un libro muy caro, único, que había que guardarlo, está en una vitrina. Pero hay textos de Manuel Cox, de los hermanos de Pelusín. De hecho, ese fondo, que son creo que son 80 libros, era uno de los hermanos de Pelusín. Eran dos hermanos que eran muy amigos de Mariátegui y también de Aya de la Torre, bueno, Leandro Castro Pozo, etc. Un corpus muy rico y son textos originales, ¿sí? De la década del 20, de la década del 30, que pertenecían a la biblioteca personal de Pelusín, que no conozco la historia, pero terminó siendo comprada por la Universidad del Comahue y que actualmente está en la biblioteca, ¿sí? Y bueno, en una vitrina tiene un texto original con la dedicatoria de José Carlos Mariátegui a uno de los hermanos de Pelusín. Creo que plantear a Mariátegui en la crisis civilizatoria, analizarlo, discutirlo, nos hace leer otros textos de Mariátegui, además de los considerados clásicos. Pero, digamos, en la lectura del texto me tuve que poner a ver, después de creo 20, 25 años, los debates de la Internacional Comunista, ¿sí? Primer congreso, segundo congreso, tercero, cuarto, inclusive este congreso que se hizo en Bakú, que es muy interesante porque hay representantes de América, Asia, África, más de 85 lenguas, ¿sí? Persia, India, Argentina, México, Armenia, bueno, un congreso que sería también cuestión de preguntarse, de indagar por qué se hace esto en el 20 y después no tiene continuidad de forma inmediata, impacto en lo que son las políticas de la Tercera Internacional. Pero la pregunta se orientaba, vos que trabajaste un poco más en la prensa, ¿qué posibilidades tenía Mariátegui o cualquier otro intelectual, sea marxista, socialista o no, de tener una lectura, no voy a decir precisa, ¿no? Todo medio, toda cuestión impresa y subjetiva, pero por lo menos tener una visión que no sea la oficialista de lo que se discutía en estos congresos internacionales. ¿Qué posibilidades tenía de tener informaciones más amplias, inclusive los debates, ¿no? Por mayoría, por minoría, viviendo en un espacio, bueno, ya sabemos, la periferia que es América Latina, pero particularmente en el contexto en el cual estaba Mariátegui, que es una Lima que, si bien es puerto hacia el Pacífico, había más posibilidades de informarse desde Buenos Aires o de Montevideo o de San Pablo.
A mí me parece que si uno ve los artículos, las cosas que escribe, Mariátegui es alguien muy informado, incluso de los debates, quizá no tanto. Lo que pasa es que los congresos también, cuando él ingresa a la discusión marxista, ya tuvieron lugar los primeros 4 congresos de Internacional Comunista, ¿no? Por el cuarto es en el 22. Él sobre el de Bakú escribe algo, donde toma las resoluciones generales, ¿no? Y la importancia que tiene. Escribe o lo nombra en las conferencias sobre la crisis mundial y el proletariado peruano, ahora no me acuerdo, pero debe haber algún artículo también. Pero él tenía información a través de cables periodísticos. De hecho, varios de los artículos que yo tomo en el libro son parte de una sección que Mariátegui publicaba que se llamaba Lo que el cable no dice, por ejemplo, cuando analiza toda la crisis chino-soviética a finales de los años 20. Entonces él está muy informado a través de cables periodísticos, estaba suscrito a revistas y periódicos que le llegaban a su casa en Lima, leía infinidad de libros, tenía correspondencia con gente que también estaba informada, y particularmente sobre los debates que tienen lugar en el movimiento comunista, tiene bastante conocimiento de las posiciones de la mayoría, así como de las de Trotsky, ¿no? Sobre todo a través de los libros que, ¿no? Si uno ve los libros que él nombra, por ejemplo, nombra Dónde va Inglaterra, ¿no? Que es un análisis de Trotsky sobre cómo Estados Unidos empieza a desplazar en los años 20 al imperialismo británico, cuando reseña los debates entre el estalinismo en formación, ¿no? Pero entre la mayoría del Partido Comunista de la Unión Soviética y Trotsky, se ve que leyó, no sé, el Nuevo Curso, por lo menos conocía las discusiones de elecciones de octubre, tenía un cierto conocimiento de las posiciones de Trotsky y de la oposición de izquierda de primera mano, es decir, no solamente las versiones que había de lo que decían otros y cosas así. El tipo se las ingeniaba para estar informado, eso me parece que es una gran virtud. Bueno, en esta época lo es mucho más con la proliferación de información basura de todo tipo, ¿no? Pero acá, a diferencia de ahora que hay un montón de cosas y vos tenés que no darle bola a la mayoría, en el caso de Mariátegui se tenía que ingeniar para tener los medios de tener suficiente data sobre lo que ocurría, y es muy notable para el caso de la política internacional, ¿no? Porque si uno ve esos artículos de lo que el cable no dice, realmente el tipo conoce los hechos y ofrece interpretaciones muy interesantes. Lo mismo sobre toda la discusión que había entre las potencias europeas, más o menos por la misma época, sobre el tema del desarme, las conferencias para discutir la reducción de armamentos, todo eso tiene un nivel de información impresionante, la verdad. Y sobre estos debates del marxismo me parece que sí, por lo menos a partir de las obras clásicas de Trotsky, de la época esta de la oposición, que él las conoce, tiene cierta información. Él no es que no sabe. Es distinto, por ejemplo, de las cosas que dice Gramsci en los cuadernos de la cárcel sobre Trotsky, ¿no? Cuando confunde, suponete, la teoría de revolución permanente con el ataque frontal o cosas así. Ahí no es que está mal informado, o sea, no sé si está mal informado, pero, por ejemplo, ahí Gramsci está discutiendo algo de lo cual él no conoció la versión más elaborada. O sea, lo que conoce Gramsci de la teoría de revolución permanente es resultados y perspectivas, los debates, ¿no? O también el 21 de octubre también lo conoce, pero nunca andaba dando vueltas un ejemplar de Mi vida en la cárcel, que aparentemente lo leyó, pero él había pedido cosas de Trotsky que después no se las autorizaron los fascistas para poder leerlas, bueno, una serie de cosas. El caso de Mariátegui me parece que es distinto. Yo creo que Mariátegui está informado, y cuando decide apoyar a la mayoría y no al trotskismo, es por no es por desinformación, es porque él analiza que en la coyuntura concreta de la Unión Soviética la política de Stalin y Bukharin es más realista, y que además han tomado las cosas que planteaba la oposición, quizá no con tanta radicalidad, pero lo que se podía, desde una posición responsable de gestión, digamos, del gobierno de la revolución, se podía tomar de lo que decía la oposición, se tomó,
y entonces que no tenía sentido seguir insistiendo en una línea oposicionista. Yo creo ahí sí lo que él hace es que subestima el nivel de desarrollo de la burocratización en la URSS en la segunda mitad de los años 20, pero me parece que no es un problema específico de Mariátegui, es decir, en general la mayoría de los marxistas del periodo tenían una mirada más superficial del tema, o sea, no se veía más como una lucha de camarillas que como un problema más de fondo, ¿no? Pero sí, yo diría que el tipo tenía muy buenas fuentes, básicamente. Hay muchas de estas cosas que se pueden ver en el archivo Mariátegui, que es un archivo que está todo subido a internet, donde está la correspondencia, está todo. Y sí, la revista Mauta también está digitalizada, así que todo eso está accesible. Yo quería, como antropólogo, un tema que yo he recurrido muchas veces, tanto en la clase como en las discusiones en los bares, que yo sí lo aclaro, que para mí es el lugar más interesante, donde yo me sentí más cómodo, el asunto del mito, porque es un tema antropológico. Hay dos temas, sin menospreciar a Gramsci, quién soy yo, pero de lo de Gramsci siempre me interesó, hay un montón de cosas que no sabía, me abrieron el panorama acá. Había dos cosas que a mí me interesaban fundamentalmente de Gramsci: la relación indígena-poder, ¿cierto? Y también el problema del mito, vale decir, ustedes conocen que para ver algunos, yo he trabajado 2 o 3 cosas en toda mi vida, que fue migración chilena acá, y también trabajé bastante el asunto de la religión, ¿sí? De la perspectiva, no estoy hablando de un pastor, un tipo que anda dando vueltas por ahí, sino, por ejemplo, que yo notaba que en mis alumnos había bastante resistencia cuando a algunos les encantaba, a otros, ¿me entendés?, miraban como una cosa rara cuando se encaraba el problema religioso. Yo les aclaraba que lo hacía desde una perspectiva antropológica, no desde una perspectiva de un fiel, digamos así. Y me interesa lo que había dicho Laurita Blanco, algunas cosas que habló del mito, ¿cierto? El mito como una dinámica, no dinamismo volitivo, ¿cierto? Y me hizo acordar a mí a ciertas perspectivas que ella inclusive desliza el nombre de Esperanza, ¿sí? Que hay un texto interesante donde gira muchas cosas, que es el trabajo de Bloch, ¿sí? El trabajo clásico, no es inentendible, sino es muy difícil encontrarlo y carísimo aparte. Y después está también el trabajo de Bloch y Münzer, cierto teólogo de la Revolución. Y después me pareció haber cierto giro que se podría enganchar, digamos, con los escritos materialistas, dialécticos, históricos y filosóficos y teológicos de Walter Benjamin, ¿cierto? Me parece que es una cosa puesta en tensión, interesante, cómo a partir de no una reelaboración, sino tomando lo que decía Laurita, la traducción que hace de determinadas cuestiones Mariátegui, cómo se puede enganchar con un movimiento que también era de la misma, un poco después, un poco antes, pero de la misma época, que uno lo ve desde Perú, todo el problema del fascismo, varios años antes, obviamente, del fortalecimiento total, y, por ejemplo, estos pensadores alemanes, básicamente judío-alemanes, de la Escuela de Frankfurt. Nada más y disculpen. La otra vez que presentamos también este libro con otros compañeros y compañeras, yo comentaba que en la parte
del capítulo sobre filosofía, había empezado comparando un poco Mariátegui con Lukács y Korsch, y después lo saqué porque era para hacer más lío del que ya había. Pero me parece que efectivamente hay puntos comunes de Mariátegui con marxistas europeos más o menos de la misma época, en torno a una lectura del marxismo distinta de los parámetros más típicos, ¿no? O sea, tanto la crítica del marxismo de la Segunda Internacional, ¿no? Como un marxismo evolucionista, cientificista, positivista en el sentido peyorativo del término. Ahí Mariátegui, Lukács, Korsch, Benjamin tienen puntos de contacto claramente. Y bueno, en el caso de Benjamin, por la cuestión esta medio mesiánica y eso, el tema del mito, en Mariátegui encaja, ¿no? Obviamente con eso. Sobre este tema del mito yo diría lo siguiente, me parece que, por ejemplo, en el caso de Gramsci toma el tema del mito, pero me parece que es mucho más crítico de Sorel que Mariátegui, ¿no? Porque Gramsci dice, bueno, hay que pensar el tema del mito, hay que darle una traducción política, ¿no? Que es el príncipe y es el partido, ¿no? No lo dice así, obviamente, es algo mucho más complejo, pero le discute a Sorel que es un mito solamente negativo, además, el mito de Sorel, ¿no? Que es el mito de huelga general, que le falta la parte político-constructiva, vamos a decir. Mariátegui no hace eso, Mariátegui lo interpreta como a él le parece, pero lo reivindica en bloque a Sorel. No le hace crítica a Mariátegui a Sorel, por ejemplo, como esa que hace Gramsci. Y de hecho en uno de sus discursos dice Marx, Lenin, Sorel, los que hacen la historia, ¿no? O sea, lo pone a un nivel de lo que serían considerados grandes maestros, ¿no? Del marxismo. A mí me parece que ¿cómo es Sorel que dice? Bueno, la gente no sale a la lucha por explicaciones racionales y todo eso, sale a la lucha por grandes imágenes de batallas, ¿no? Por una idea heroica, y para él eso es la huelga general, ¿no? Que no necesariamente es una huelga general que va a tener lugar, sino que es la lucha encarada desde el punto de vista de un gran objetivo donde las cosas realmente se van a subvertir, ¿no? En algún momento. Y no planteándolo a través de métodos parlamentarios o incluso de una práctica sindical de negociación o de que mañana conseguimos un aumento y pasado conseguimos otro y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, las limitaciones de estas teorías yo creo que se pueden ver en cómo después evolucionaron, ¿no? Los sindicalistas revolucionarios que se identificaban con las ideas de Sorel, cómo evolucionaron. En algunos casos se integraron, en Italia muchos se integraron al fascismo, en Argentina muchos se integraron al peronismo, ¿no? De los que venían de ahí. Entonces, y con esto no estoy diciendo que el peronismo es un fascismo y eso, sino que estoy hablando de las limitaciones de lo que fue la corriente del sindicalismo revolucionario. Limitaciones que Mariátegui también discutía, porque Mariátegui, cuando interviene en la discusión del movimiento obrero peruano, reivindica a Sorel, pero plantea que el movimiento obrero no tiene que andar haciendo elucubraciones, discusiones ideológicas, matándose entre anarquistas, anarcosindicalistas y marxistas y esas cosas, sino tratar de hacer programas concretos. Pero sí toma el tema del mito desde el punto de vista de lo que hablábamos antes de lo que es la crisis civilizatoria, ¿no? Entonces él dice, junto con la crisis del capitalismo, hay una crisis del pensamiento burgués, que era un pensamiento evolucionista, progresista, y que consideraba que la historia tenía un sentido de mejoramiento continuo. Y en eso también participaba el movimiento obrero, dice Mariátegui, ¿no? Esto lo dice en las conferencias que hace en la Universidad Popular González Prada en 1923 y en artículos, ¿no? Y frente a eso dice, estamos en una etapa donde lo que priman son ideas heroicas, la idea de vivir peligrosamente, ¿no? Él cita a un intelectual español que dice, hay que corregir a Descartes, en vez de pienso, luego existo, combato, luego existo. Bueno, va por ese lado, ¿no? Y ahí entra el mito con todo, porque dice, frente a la crisis de valores que tiene la sociedad burguesa, solamente el proletariado tiene un mito, que es el mito de la revolución social, ¿no? Ahora él aclara,
Mariátegui en ese sentido yo creo que trata de presentar el tema del, o sea, para él el mito de la revolución social no es algo inalcanzable, que eso es interesante. Es decir, es algo que de hecho ya ocurrió y lo que se está haciendo es peleando por generalizarlo, ¿no? En ese momento. Entonces por ahí también dice, las muchedumbres no se convencen de cualquier mito o no siguen cualquier utopía, o sea, siguen cosas que ven que son realistas, por más que sean muy radicales, ¿no? Para Mariátegui realista no está asociado a reformista, sino que es algo que las masas ven que se puede llevar adelante, y no porque lo hagan otros por ellas, sino por su propia acción. Por eso también esta imagen de las muchedumbres es fuerte en Mariátegui, que conoce un movimiento obrero muy distinto del que hubo después, donde prácticamente no existía, salvo en Alemania, prácticamente no existían organizaciones de masas burocratizadas al nivel de lo que fue después, ¿no? Entonces, la idea del mito está asociada a esta crisis del pensamiento burgués, a la operatividad de la revolución como un horizonte posible, pero sacándole a la palabra posible su asociación con las reformas prudentes y todo ese tipo de cosas, y a la vez está ligado a la potencia de las masas. Es decir, para Mariátegui en eso, y por eso lo del partido quizás no es lo principal que pensó Mariátegui, o lo veía más como un resultado de todo un proceso previo, más parecido al Trotsky joven, que decía que Lenin quería ser un dictador y esas cosas, un poco un exabrupto, ¿no? de Trotsky. Aunque muchas cosas que pensaba Trotsky cuando era joven nunca las dejó de pensar en relación a la dinámica del movimiento de masas, ¿no? Yo creo que Mariátegui también tiene ese pensamiento, y por eso ve que en los indígenas hay socialismo práctico, cuando todos ven una gente que era atrasada y que le faltaba la cultura y que entonces había que educarla y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y eso te cierra, me parece, un poco el pensamiento, no cierra en el sentido literal, sino que la reflexión sobre el problema del mito a escala de la revolución internacional después tiene una continuidad con el mito del comunismo incaico, que tampoco es un mito en el sentido estricto del término, es un mito en el sentido de que mucha gente en esa época, esto está en el libro de Flores Galindo, Buscando un Inca, mucha gente en esa época consideraba que el Tahuantinsuyo era mucho más justo como sociedad que la sociedad capitalista peruana de las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Entonces, Mariátegui se apoya en eso, que eso andás a ver, o sea, es una discusión retrospectiva que habría que ver con qué parámetros se puede medir, y aparte Mariátegui tampoco reivindica específicamente a los incas, él distingue de lo que es la casta de los incas, de lo que es el comunismo de la comunidad, pero bueno, esto también está vinculado al mito, y está vinculado a lo de Valcárcel, de la tempestad en los Andes, ¿no? Lo que pasa es que Mariátegui dice, no vamos el pasado como raíz, sino como programa. No vamos a volver la imagen de Valcárcel, ¿no? Que los indígenas se levantan, bajan de la sierra, matan a todos los blancos. Bueno, está bien, pero con eso no vamos a llegar al socialismo. Entonces hay que pensar el pasado como raíz y no como programa. No es como programa, pero sí como raíz. Y como una raíz que sigue viva en ese momento y que yo me atrevería a decir que sigue viva hoy, más allá de todos los cambios que han sufrido las formas comunales. Habría que ser muy necio para no darse cuenta que las batallas estas por el litio y todos los problemas de los recursos naturales o bienes comunes naturales, como dicen los compañeros ecologistas, tienen a los pueblos indígenas como grandes protagonistas, proponiendo concepciones distintas de la vida, no solamente el tema de que no lo jodan a ellos, ¿no? Entonces me parece que ahí toda esta cuestión del mito, que empieza por la discusión abstracta de la época, la revolución y todo más abstracta, digo, ¿no? También se une después con el tema de la comunidad. Yo creo que en eso Mariátegui es mejor que Benjamin, si querés, en el sentido de que es más concreto políticamente, ¿no? Los planteos de Mariátegui sobre el mito quedan muy atrapados en esa palabra y en lo de Sorel. ¿Por qué? Porque Mariátegui, que es un gran conocedor de la realidad peruana y de la realidad de los pueblos originarios, es consciente, esto que bien trae a colación Juan, el artículo de Flores Galindo, que dice el pensamiento utópico. Entonces, Mariátegui, no sé si definirlo como un pragmático, pero alguien que sabe leer la conjuntura y quiere construir y quiere soluciones que la va armando y pensando en el momento, donde además Mariátegui tiene
una gran confianza, una gran expectativa en las masas, ¿sí? Las masas de clase trabajadora, las masas indígenas, las masas campesinas, en lucha de clase radicalizada, en la creatividad que pueden llegar a tener. Pero, a ver, ¿cuál sería el proceso si lo planteamos desde una racionalidad, podemos decir, letrada occidental, ¿sí? Hacer que las comunidades indígenas adquieran una educación formal, renuncien a la religión, renuncien a su cosmovisión y construyan un imaginario de tipo racional, clasista, revolucionario. Es un proceso bastante complejo y contradictorio. Entonces, Mariátegui es consciente que las comunidades originarias, sobre todo, tienen presente esa forma de representación mítica, que quizás si hubiera puesto ficciones orientadoras, como hace un historiador estadounidense con la formación de la nación argentina, no hubiera traído tantos problemas, ¿sí? Pero creo que en eso Mariátegui es consciente que para movilizar, sobre todo a las poblaciones campesinas, indígenas, hay que apelar a elementos propios de una cosmovisión, propios de lo mítico, etcétera, esas ficciones movilizadoras, y que en el caso de Mariátegui tenían más elementos progresivos que elementos retrógrados. Y que Mariátegui confiaba, lo dice bastante en Amado, también puede nota sobre eso, que en la medida de que las masas se pudieran radicalizar y pudieran construir, iba a haber crecimiento, saltos, desarrollo a nivel teórico y a nivel de construcción, digamos, de una forma, digamos, socialista. Entonces digo, también Mariátegui sufre que lo dejaron claustrado con el mito y lo dejaron con Sorel. Cuando Mariátegui ve otras cosas a nivel de lo que llamaríamos, ¿no?, las representaciones, en este caso, de los sectores trabajadores, en particular de las masas indígenas. Yo no sé si lo dejaron encerrado en el mito, en Sorel. Me parece que quienes recuperan estos elementos están, creo, ¿no?, viendo por ahí la preocupación, bueno, sí, claramente no asociado a Sorel, pero digo, como efecto de interpretación o como potencia de pensar el mito en términos de dotar de materialidad de ideología y como construcción que ya está a la base de las representaciones, los imaginarios, y que entonces no hay que extrapolar una ideología desde afuera, me parece que cobra vigencia, y lo estoy pensando en términos de la actualidad, ¿no? En pensar cómo cuajan ciertas ideas que se transforman en creencias, porque en última instancia cuando se transforman en creencias penetran los corazones y entonces después se traducen en movilización, ¿no? Y ahí recupero sí la idea gramsciana, que bueno, es más compleja, como decía Juan, compleja no en el sentido mejor, peor, sino que es como más crítica, pero de esto de sentir, hacer y pensar, ¿no? Me parece que la idea de suturar o poner y también recuperar esos elementos nos puede dar una idea más amplia en términos de bloque histórico, que no lo dice Mariátegui. Bueno, conmigo es re sencillo. Les quería consultar que, hablando de esta categoría del mito y Mariátegui, ¿qué pondríamos bajo la lupa de esa categoría hoy para observarlo desde una perspectiva por ahí alternativa como estamos acostumbrados a verla? Si algún elemento de la actualidad lo leerían bajo esa óptica, o cómo eso nos puede servir, algún elemento que puedan analizar bajo esa lógica actual, digamos. Entiendo que Mariátegui efectivamente toma a la comunidad indígena como raíz, como vos decís, en el sentido de la misma discusión o intercambio que tiene Marx con Vera Zasulich, o sea, piensan que en última instancia no necesariamente Rusia tiene que pasar por todos los estados, sino que recupera algo de lo que ve de esa comunidad agraria en Rusia, pero sí me parece que estaba interesante pensar o preguntarles a ustedes qué vigencia, o sea, yo no encuentro mucha vigencia, pero bueno, él está hablando del Perú de 1920, ahora frente a los acontecimientos que hubo en Ecuador, en Perú, etcétera, qué vigencia tiene esta raíz, digamos, para recuperar una visión de la revolución socialista en América Latina. A mí me parece que mucha, pero para que lo puedan desarrollar, porque me parece un aspecto interesante viendo Jujuy, incluso
incluso acá en Argentina. O sea, evidentemente la cuestión indígena como es un problema importante, no solo humanitario, como dice Mariátegui, sino por la estructura que sigue teniendo los países de América Latina. Incluso podríamos animarnos a pensar otros, pero bueno, para ver la opinión que tenían ustedes hoy. Es una interesante pregunta, pero es compleja la respuesta, porque tendríamos que hablar de diferentes contextos y es difícil tener un conocimiento situado, diríamos, de cada uno de los contextos. Como bien decía la compañera, Jujuy. Uno analiza cuando arranca todo el conflicto de Jujuy, los diferentes sectores que existían, organizaciones ambientalistas, sindicatos, otras organizaciones, instituciones y las comunidades del lugar, ¿sí? Hoy por hoy, el grueso de la resistencia, de la que están quedando, son las comunidades indígenas, que son las que están resistiendo, no solo en Jujuy, toda la apropiación y destrozo ambiental que presupone la explotación del litio. También en Perú hay muchísima movilización de resistencia, hay muchos muertos. En Perú una cosa, no sé, quizás al año mueren 40, 60, 70 personas en confrontaciones, no solo por la crisis política de ahora, sino por la disputa, por el ingreso de empresas extranjeras, activistas en zonas, digamos, selváticas, en zonas comunitarias. Encontramos procesos parecidos en el Amazonas brasileño, los Yanomami en Venezuela, en una cantidad de lugares, y inclusive también en nuestro espacio con las comunidades mapuches. Entonces vemos una emergencia que también presupone una continuidad y quizás también una reconstrucción de un imaginario de los pueblos originarios, preservando su medio, preservando la naturaleza, la mapu, como la quieran llamar, hasta la invasión de capitalismo depredador, extractivista, con esas características. Eso es constatable. Que esas experiencias puedan articularse, transmutar o desarrollarse a un proyecto de tipo socialista, y yo creo que responde a otro tipo de desarrollo político, a otro tipo, digamos, de articulación, porque muchas de esas comunidades tienen tradiciones fuertemente autonomistas y que en muchos casos han podido convivir con la autonomía de mercado y con ciertas formas de capitalismo, con algunas conflictividades, pero no tan intensas como esta etapa, y que también quizás presupone esto, que no solo se lo plantean las comunidades, se plantean, digamos, muchos grupos ambientalistas y todo eso, que no hay posibilidades de alguna solución ambiental con el capitalismo, con el grado de degradación y deterioro que hace no solo de la explotación del trabajo, sino de la explotación del medio ambiente, ¿sí? Quizás se pueda dar un proceso de cambio y de articulación anticapitalista, pero digo, es algo que yo por el momento no la veo. En algunos grupos sí y en otros grupos no. Y creo que quizás responda a un desarrollo político posterior. Ciertos movimientos se ven localizados y en esta escala. Quizás en un futuro puedan tener otro tipo de expresiones, otro tipo de interacciones, pero también es complejo cuando esos movimientos entran a movilizarse la vinculación con las organizaciones urbanas. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones urbanas están dispuestas a pelear contra casi todo, pero no están dispuestas a dejar el consumo, que en eso creo que los pueblos originarios llevan ventaja. Entonces, en la crisis civilizatoria actual, que entre otras cuestiones es una crisis de tipo ambiental, también hay una serie, digamos, de debates, no solo por lograr una sociedad más justa, más igualitaria, sino también por lograr lo que algunos autoras definen como el decrecimiento, bueno, todas unas nuevas lógicas para repensar un modelo que supere al capitalismo, y no lo que está existiendo hoy por hoy con un gran deterioro ambiental. Entonces digo, esos debates, esos procesos, en algunos casos se están dando dentro de las comunidades originarias, en otros no tanto, pero también hay que ver del otro lado. ¿Qué disposiciones existen de
las clases trabajadoras urbanas, medias, etcétera, a cambiar los padrones de consumo, de vida contemporánea que se tienen, para construir una sociedad más justa y también para salvar el planeta. Bueno, sobre esto yo coincido bastante con lo que dice Rolando. Me parece que igual eso está abierto como pelea político-estratégica, más allá de que la posición de la izquierda marxista en la sociedad argentina sea minoritaria, ¿no? Pero me parece que en el caso que estábamos nombrando de Jujuy hay una cierta confluencia de parte de las comunidades que están en lucha con propuestas y con ideas que ha ido planteando el Frente de Izquierda, y sobre todo una confluencia corporal, digamos. Nosotros estamos ahí con ellos, ¿no? Bueno, Natalia Morales la arrastraron los policías como 100 metros y bueno, estamos participando ahí y peleando también el tema de que los sindicatos participen de la lucha, ¿no? Que eso en muchos casos se dio más naturalmente porque muchos trabajadores de la educación pertenecen a esas comunidades, son los que pudieron bajar para estudiar, ¿no? Como dicen ellos. Y bueno, después hay una pelea de qué estrategia tienen que tener los gremios, y cuando consigue el aumento tiene que dejar de participar del movimiento o tiene que seguir. Bueno, hay muchos problemas políticos de cómo se articula eso. En eso yo creo que Rolando tiene razón. También me parece que está bueno tomar esto y tomar la experiencia boliviana en el sentido de que la comunidad no es objetivamente comunista. De hecho, el manifiesto del catarismo, ¿no? El catarismo es una tendencia que criticaba a Mariátegui por decir que el problema de los indígenas es de la tierra, porque en realidad el problema del poder, y que con eso de que el problema es el problema de la tierra, apareció el MNR diciendo vos sos campesino y te hacemos un sindicato de campesinos, ¿no? Entonces, ahora, en esa crítica que supuestamente es por izquierda, ¿no? Contra lo que decía Mariátegui, iba acompañada de una reivindicación del mercado interno, ¿no? De la producción para el mercado interno, o sea que la comunidad como tal no es en sí misma comunista, puede articularse con propuestas macroeconómicas de tipo mercado internista, lo que fuere, ¿no? Me parece que en Bolivia se ha visto eso también, ¿no? En el sentido de sostén que los movimientos indígenas y campesinos prestaron al gobierno de Evo Morales, bueno, y el tipo de política económica que llevaba adelante ese gobierno. Entonces, así como no hay que idealizar a la clase obrera, tampoco hay que, no hay que idealizar a nadie, básicamente, pero sí pensar que las comunidades indígenas son un punto de apoyo para determinadas peleas, incluida esta de discutir cómo tendría que ser el socialismo. Yo estimo que lo del decrecimiento también puede ser unilateral. En algunas cosas hay que crecer un poco porque estamos en el fondo del sótano, y en otras hay que decrecer. Ahí eso sería pero claramente el problema de la transición al socialismo tiene que contemplar tiene que ser desde una mirada que no crea en una supuesta superabundancia de producción de todo y cosas así. Bueno, el socialismo no puede ser el consumismo berreta que hay hoy, pero para todo el mundo por igual, porque explota el planeta. Entonces, eso yo creo que es así. ¿Cuál es el mito de esta época? Decía César. Para mí son las revueltas. Y también en parte tenemos los problemas que tenemos. O sea, lo más parecido, ¿no? Lo que Mariátegui decía, el mito de la revolución social, ¿no? O Sorel decía el mito de la huelga general. El mito de nuestra época para mí es la revuelta, por lo menos de las últimas décadas. Porque no ha habido, bueno, las revoluciones que hubo son las de la primavera árabe, que sufrieron unos procesos de restauración muy veloces. Y bueno, la verdad que no se puede, obviamente hay que tomar nota de que existieron. Entonces, para quienes dicen que nunca más va a haber revoluciones, bueno, esto existió. No terminaron muy bien tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que el tipo de acción de masas que encaja más o menos con la idea de mito que tenía Sorel, que tenía Mariátegui, es la revuelta. Y el problema es que la revuelta con la restauración conservadora son como el hambre y las ganas de comer. Y eso es lo que estamos viendo ahora en Chile. Entonces la revuelta no es una estrategia. Y en eso también me parece interesante que Mariátegui reivindica el mito, pero no es un pensador antiestratégico. O sea, él reivindica el mito en el sentido de cómo las masas elaboran
lo que entienden sobre su propia experiencia. Pero no dice contener un mito, dale que va y ya estamos. O sea, también hay que tener una política, hay que tener una estrategia, hay que tener teoría. Y yo lo que veo es eso, organización. Entonces, yo lo que veo, o sea, el mito de esta época es la revuelta, me parece. Y me parece que como mito es más parecido a lo que criticaba Gramsci del mito soreliano que al mito de Mariátegui. O sea, es más que nada algo que sabe lo que rechaza, pero que no tiene alternativas claras. Y por eso... Habría que considerar en México la experiencia zapatista. Acá la compañera dice, habría que considerar en México la experiencia zapatista. Sí. Es lo que pasa, es lo que está sucediendo. Yo personalmente, bueno, yo soy de la época en que el zapatismo estaba así en su apogeo, empecé a militar más o menos por ahí. Yo creo que fue importante, claramente, y sigue siendo, pero también muestra las limitaciones que tiene la organización comunitaria a escala local. Es decir, que es algo que articulado con, y está el problema de la articulación urbana, ¿no? Porque cuando el zapatismo trata de hacer la articulación urbana, cae más bien en políticas de centro-izquierda, ¿no? En espacios de ese tipo. No quita mérito en nada a haberse sostenido, ¿no? Pero me parece que por eso también es importante Mariátegui, porque Mariátegui es indigenista, pero no es... O sea, es un indigenista que piensa el problema del indigenismo desde la clase obrera y desde el marxismo. Y busca ver cómo esas dos cosas pueden confluir. Y obviamente no dice, bueno, primero antes de apoyar a los indígenas pongámonos de acuerdo que el proletariado es hegemónico y cosas por el estilo. Él trata de analizar cómo podría ser la lucha de clases en Perú, tomando nota de que la mayoría de los trabajadores también son indígenas. Es decir, no solo tienen una identidad de clase, sino que tienen una identidad vinculada con su origen y con su pertenencia étnica, o como la queramos llamar, o lo que ahora llaman la raza, ¿no? En los estudios de todo tipo. Me parece que ahí el problema es ese, o sea, si uno, lo mismo en el caso de Bolivia, los movimientos campesinos indígenas que jugaron roles muy importantes en todo el proceso de guerra del agua, del gas y demás, separados de una estrategia de unidad con el movimiento obrero, no son contradictorios con un proyecto de desarrollismo burgués o pequeño burgués, ¿no? Yo creo que el zapatismo igual nunca fue hacia ese lado claramente, o sea, mantuvo como una línea más autónoma. Pero sí veo, así como hay problemas con el sindicalismo obrero entendido como actividad corporativa, también hay el tema del comunitarismo limitado a una escala local, tiene problema en la articulación urbana. Es decir, ¿cómo haces eso para llevarlo a una cuestión que se pueda generalizar? Y el tema también es ese, que nosotros... Esta es una época de mucho fragmento y de experiencia puntual y parcial, y el tema es cómo lograr algún tipo de universalidad que contenga las diferencias, pero que pueda plantear una salida, ¿no? Y en ese sentido, la revuelta como mito es muy limitada. Y por eso ocurren estas cosas, o sea, chalecos amarillos, después le va re bien en las elecciones a Marine Le Pen. Lo de Chile... Yo lo cargaba a Ariel, que cuando era lo de Chile, pues está todo el día hablando de Chile, digo, parece un activista de la primera línea. Todos teníamos mucho entusiasmo. Fíjense las derivas que tuvo. Y yo creo que lo más, es decir, si los reformistas jugaron un rol nefasto, los revueltistas no tienen herramientas para enfrentar eso. Entonces, para mí el tema del mito actual es claramente el de la revuelta, y es un mito que hay que someter a crítica, porque es la única forma de poder elaborar una estrategia en relación a lo que son las experiencias que venimos teniendo y qué problemas tienen, ¿no? Si en lugar de revuelta le ponemos estallido. Estallido también puede ser. Sí. No, yo la verdad no sé si es lo mismo, ¿no? Pero me refiero a este tipo de procesos, ¿no? Que son... Sí, son estallidos, pero son estallidos que se sostienen. Yo que sé, lo de Chile duró varios meses. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Si no, nos ponemos a tomar vino y eso que era la otra parte.